Y el tema es: no hay temor, la seguridad del cristiano es Jesucristo. Y nos vamos a basar en Mateo 8, 23 al 27. Y vamos a leer la palabra de Dios también en otra versión que tengo aquí. La nueva versión internacional también la vamos a leer. Pero vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dios bueno, Dios grande, Dios maravilloso, te damos gracias infinitamente, oh Dios, por este privilegio que nos da una vez más de predicar tu palabra. Úsame como un vaso, como tu vasija, oh Dios. Úsame, soy tu siervo. Ayúdame a través de tu Santo Espíritu, que esta palabra, este mensaje llegue, oh Dios, a cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes, así como también me llegó a mí, oh Dios, como tú me lo diste a través también de esa adoración que vamos a tener al final. Te damos gracias, mi Dios. Manifiéstate, habla a nuestros corazones de una manera especial. Bendice cada hermano aquí presente, cada familia representada, bendícela, guárdala. Oh Dios, oramos, intercedemos por los familiares y hermanos que están quebrantados de salud. Te lo entregamos a ti una vez más. Pasa tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y guarda nuestro país, guarda a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 8, 23 al 27. El tema en la Biblia es: Jesús calma la tempestad. Amén. Y dice la palabra de Dios en Mateo. Vamos a buscarlo directamente aquí, o yo lo tengo escrito, pero vamos a buscarlo directamente de la Biblia. Mateo 8. O sea, como que el micrófono lo siento más lejos que esto aquí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. En la nueva versión internacional dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienes tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Amén. Y en Marcos refiere la parte, se la voy a leer también. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuentan un día un campesino le pidió a Dios le permitiera mandar sobre la naturaleza para que según él le rindieran mejor sus cosechas. Y Dios se le concedió. Entonces cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía.
Cuando pedía el sol, este brillaba en su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más regularmente, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron grandes porque resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto, le preguntó a Dios por qué salió así las cosas, si él había puesto los climas que creyó convenientes. Pero Dios le contestó: tú pediste lo que quisiste, mas no lo que en verdad convenía. Nunca pediste tormentas, y estas son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar aves y animales que la consuman y purificarla de plagas que la destruyan. Así nos pasa. Queremos que nuestra vida sea puro amor y dulzura, nada de problemas. Aquí, en este pasaje, nuestro Señor Jesús le está presentando, lo está probando su fe. Todos los creyentes encontramos algunas dificultades, tormentas, tempestades, más tarde o más temprano. Y habrá ocasiones en las cuales parecerá que las aguas nos van a ahogar. La tranquilidad de Jesús en los momentos críticos de su vida radica esencialmente en la profunda fe que tiene con su Padre. Este hecho contrasta grandemente con la falta de seguridad de sus seguidores, que no pueden ver en él al Señor de todas las cosas. Entrando en la barca con sus discípulos, ¿quién estaba con ellos? Jesús. Hay un contraste entre la tranquilidad de nuestro Señor Jesús versus la de sus discípulos. Él estaba dormido. La vida cristiana carente de fe en Cristo Jesús es una vida llena de inseguridad. ¿Quiénes lo creen? ¿Por qué decimos esto? La vida cristiana carente de fe en Cristo Jesús es una vida llena de inseguridad. Si somos cristianos, tenemos que creer ¿en quién? En nuestro Señor Jesús. Confiar plenamente. Pero eso pasa, hermano. Es la realidad en nuestras vidas. Cuando llegan esas tempestades, esos problemas, que se nos olvida inclusive los versículos que nos dan fortaleza. Según lo que hemos leído, el Señor está en la barca cruzando el mar, ¿verdad?, de Galilea junto a los discípulos. Pero se desató esa tormenta y él dormía profundamente. Esto quiere decir, hermano Germán, también, según la clase bíblica, que Dios, Jesús, era 100% hombre. Sintió cansancio. Estaba cansado. Recordemos que en los pasajes anteriores, él había sanado, había venido primeramente de enseñar la palabra de los discípulos a mucha gente, sanando al leproso, al siervo del centurión, y también había ido a la casa de Pedro para sanar a su suegra que estaba enferma. También había ido a la casa de Pedro, ¿verdad?, para sanar a su suegra que estaba enferma, y viéndose Jesús que estaba rodeado de mucha gente que le seguía, decide cruzar desde Capernaum hasta Gadara y poder descansar un poco mientras navegaban. Pero ese descanso duró muy poco. Se desató de repente esa tormenta, pero eso no impidió que el Señor siguiera dormido. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? La tranquilidad de Jesús contrasta profundamente con la inseguridad de los discípulos. A favor de ellos podemos decir que ellos, algunos, eran pescadores y conocían el mar.
pero denota también en ellos una falta de quién estaba con ellos ahí en la barca, quien había sanado, había hecho milagros delante de ellos, y ellos en medio de esa tempestad, de ese levantamiento del mar, no reconocieron la autoridad que estaba en la barca, que era Jesús, y le hacen esa petición. Le hacen la petición de los discípulos. Es un grito de desesperación. La petición que ellos le hacen, más que una intercesión a favor, ellos lo que le piden es: Señor, sálvanos. Hay dudas en ellos en ese momento. Hay desesperación en ese momento. Pero ellos recurren al Maestro, pero no con esa convicción de que Él tiene el control y la autoridad sobre el problema. Su falta de fe se ve denotada ahí, en ese momento. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús se levanta con autoridad y reprende a esos elementos que se han manifestado, esa tormenta, esa bravura del mar. Y le ordena, así como el Señor en esa autoridad que hizo esos milagros anteriormente, que se lo dejó ver a ellos. Escondido de ese hombre está la naturaleza divina que hablábamos ahorita también. 100% hombre, 100% Dios. Él sí probó a los discípulos en esa situación. La barca representa nuestra vida. Así como aconteció esa autoridad de Jesús, aparentemente dormido y despreocupado de los problemas de sus discípulos, es bueno que entendamos y reflexionemos hoy en día cómo nosotros reaccionamos en medio de las situaciones que se nos presentan. Particularmente le puedo decir que muchas veces en mis situaciones de levantamiento me pongo a orar. Sí, oro, sí, pero hay esa duda todavía, hay esa inquietud todavía. Hermana Margaret, a veces creemos que sí, pero no, hay una duda. La barca representa nuestra vida y el mar representa el mundo en que vivimos. Cuando llegamos a la casa vemos las noticias, leemos periódicos, quedamos aterrados con el desarrollo de los acontecimientos. Cada día de mar en mar se desata sobre esta humanidad con más furia. Hay más crímenes. Recuerdo el suceso de hace una semana, no sé si recuerdan, detrás del residencial nuestro mataron a esa gerente del banco. No hay respeto a las autoridades. Antes los ladrones se encapuchaban, no se dejaban ver el rostro, pero ya ahora a ellos no les importa que lo vean y que la cámara lo grabe. Estamos viviendo en una situación bien difícil, ¿verdad? Llena de incertidumbre y de inseguridad. No hay respeto a las instituciones. Vemos cómo estas pueden hacer muy poco para salvaguardar la integridad humana. Y el egoísmo del hombre se extrema cada día más y cada uno piensa en sí mismo y se olvida de los demás. Los niveles de la pobreza aumentan cada día. Aunque vivimos en un mundo más rico, mejor explotado, con recursos más desarrollados, pero la miseria humana y la decadencia aumenta en la medida que aumenta el desarrollo tecnológico. A mí me atracaron en un residencial que había donde yo vivía anteriormente y vocié, grité como una mujer. Un hombre vecino se da cuenta, pero no sale. Sí, yo oí los gritos. No salió de su casa, ¿verdad?, a defender. Podemos ver el peligro ahí
Y a veces lo que hacemos es que nos desviamos. Así estamos. ¿Es así o no es así? No queremos problemas. No me voy a meter con ese punto de droga. No queremos problemas. Pero el punto de droga está acabando con la juventud. Tú no puedes ir a las autoridades. Me dijeron en Amalia, no te metas con ese punto de droga. Porque la misma dirección, o ¿cómo que le llaman, Julio? De la DNCD, van y cobran su peaje ahí. ¿Voy yo ahí a denunciar algo? Y eso es un problema que tenemos allá en el sector. Vivimos en un mundo muy fuerte. Sin duda, la tormenta se agita más. Y el mismo Espíritu del Señor nos ha prometido días mejores. Dios no nos ha prometido a nosotros en su palabra que no vamos a tener dificultades. Tenemos que estar claros en eso. Pero sí Dios nos da la paz que el mundo no nos da. Tenemos que estar claros en eso. Los discípulos tenían un corto tiempo conociendo a Jesús. Pero nosotros, hoy día, tenemos años conociendo a Jesús. Y también se nos va el decir, sálvanos, Señor, que perecemos en medio de una dificultad. La misma forma el Señor nos responde, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? A nosotros mismos hoy en día tenemos que reflexionar sobre esa situación. ¿Por qué sabiendo que Jesús te sacó del lodo cenagoso, te ha dado victoria, te ha librado del mal, te ha sanado de cáncer, ha sanado, tú has visto milagros? ¿Por qué dudas? Y es bueno saber qué cosas pueden obstaculizar nuestra fe con las dudas. Las cosas que obstaculizan nuestra fe son las dudas, la racionalización, la ansiedad, la falta de coraje, etc. La fe, tenemos que creer, es una decisión nuestra. Es una elección que nosotros hacemos. Nuestra fe tiene que ser probada antes de que pueda ser confiada. Dios permitió una tormenta violenta para poner a prueba a los discípulos. Jesús confió su seguridad al Padre. Los discípulos confiaron en su propia capacidad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces confiamos en nuestra capacidad, en que nosotros podemos resolver? Yo quiero ayudar a Dios. ¿Cuántas veces queremos ayudar a Dios en nuestros problemas? Muchas veces queremos tomar decisiones antes de consultarla al Señor y nos va peor. La Biblia nos habla de dos tipos de temores. La Biblia menciona dos tipos específicos de temor. Es beneficioso y debe ser fomentado, el número uno. El segundo tipo es un detrimento y debe ser superado. El primer tipo de temor es el temor del Señor. Este tipo de temor no es necesariamente miedo, que significa estar temeroso de algo. Más bien es un temor reverencial por Dios, una reverencia por su poder y gloria. Sin embargo, también es un apropiado respeto a su ira y enojo. En otras palabras, es un reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de conocerlo a Él y todos sus atributos. El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. El Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo que es para vida. Proverbios 1:7 declara, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Más aún, en Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida
y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Y de nuevo, Proverbio 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbio 14:26 declara: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Por todo esto se puede ver que el temor del Señor debe ser fomentado. Sin embargo, el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es beneficioso en absoluto. Este es el espíritu de cobardía, mencionado en el 2 de Timoteo 1:7, donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que podemos ver desde el principio que este espíritu de temor no viene de Dios. Sin embargo, algunas veces estamos temerosos. Algunas veces este espíritu de temor nos vence. Y para vencer este temor necesitamos confiar y amar a Dios completamente. Primera de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sin embargo, nadie es perfecto y Dios lo sabe. No somos perfectos, fallamos. Es por eso que Él ha esparcido generosamente aliento contra el temor a través de la Biblia, comenzando desde el libro de Génesis y continuado a través de toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis. Dios no dice: no temas. Y es interesante que el jueves antepasado en la cédula, nuestro sobrino y hermano en Cristo Iván, haciendo esta reflexión allá en la cédula de Amalia, me trajo una, le llaman como, ¿cómo fue que lo refiere? Pero Fran también me lo manda por WhatsApp, y el tema es las veces que en la Biblia dice no temas. ¿Ustedes saben cuántas veces dice en la Biblia que no temas? 365 veces. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días tiene el año. Es decir, que Dios nos ha dicho a nosotros todos los días: no temas, yo estoy contigo. No temas, no desmayes, sé fuerte. No temas, hagan el ejercicio en su casa y todo lo que tiene que ver con esto, a ver si le alcanza los 365 días. Pero ahí está. Y ese mensaje indistintamente lo recibo, esa información tanto de Iván como de Frank, porque hablábamos del tema en la cédula, para la gloria de Dios. 365 veces dice no temas. En Isaías 41, por ejemplo, 10 nos anima, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A menudo tememos en el futuro y lo que será de nosotros. Pero Jesús nos recuerda que Dios se preocupa por las aves del cielo, así cuánto más proveerá para sus hijos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10:31. También tan solo estos pocos versículos cubre diferentes tipos de temor. Dios nos dice que no temamos estar solos o estar demasiado débiles o no ser escuchados o no temer por nuestras necesidades físicas. Y estas exhortaciones continúan a través de la Biblia, cubriendo los diferentes aspectos del espíritu de temor. Fuera ese espíritu de temor de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Hoy día tenemos muchos problemas con estos virus. Cualquier gripe puede preocuparnos creyendo que puede ser lo que tanto preocupa en otros países, en otras naciones. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando yo oí que en el hospital de la Fuerza Aérea, Señor guarde, ¿verdad?, a nuestros hermanos, anunciaron que un chino o 2 o 3 personas más lo llevaron al hospital de la Fuerza Aérea, y yo vivo ahí mismo, yo vivo cerca, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor me estaba trabajando con este tema, y tenemos que estar confiados.
¿verdad? Con este asunto que en Estados Unidos también había casos. Antes del 31, yo fui a la botica popular a buscar jarabe de antigripales y compré Bronconchen para Elizabeth, Bronconchen para la tos y para la gripe, por si acaso. ¿Estoy dudando de Dios? Tenemos que ser, ¿verdad?, prudentes, claro. Eso estamos más que claros, tenemos que ser prudentes. Tenemos que tener nuestros jarabitos ahí, ¿verdad? Nuestras cosas, sí. Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que tener esa fe genuina de que Dios nos va a guardar, de que Dios nos va a librar de esos virus tan fuertes que están aconteciendo, ¿verdad? Siempre hemos tenido casos y siempre viene algo nuevo, pero es que la palabra lo dice, que viene de mal en peor, ¿verdad? Pero tenemos que estar confiados en Él, de que Él está con nosotros. En el Salmo 56:11 dice, el salmista escribe: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este es un asombroso testimonio del poder de confiar en Dios. Lo que el salmista está diciendo es que a pesar de lo que suceda, él confiará en Dios, porque conoce y entiende su poder. ¿Conocemos nosotros el poder de Dios? Entonces, la total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor. Confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el temor, es tener esa fe fuerte, fortalecida, es acudir a Dios aún en los tiempos más oscuros y confiar en que Él arregle las cosas. Esta confianza procede de conocer a Dios y saber que Él es un Dios bueno. Como dijo Job cuando estaba experimentando una de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Gloria a Dios. Una vez que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ya no tendremos temor de las cosas que vengan contra nosotros. Seremos como el salmista que con confianza dijo: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Salmo 5, versículo 11. Qué bueno es Dios. Qué poderoso es Dios. Y vamos a concluir. Hoy como ayer la tempestad sigue agitando sobre nuestra barca. Hoy como ayer el Señor está de nuestro lado. Está en la barca, en nuestra barca. No importa la tormenta, no importa la tempestad, se calma ante su voz. Hoy como ayer es Jesús solo quien puede dar verdadera paz al hombre. La fe en Jesucristo es la fuente de la seguridad. El alma que confía su vida a Jesucristo el alma que confía su vida a Jesucristo tiene esa seguridad de que no va a tener ese temor. No miremos nuestras debilidades, no miremos las flaquezas de nuestros hermanos, no miremos la debilidad de la iglesia. Cristo vive hoy y hoy podemos experimentar su poder. ¿Quiénes lo creen? No desmayemos ni caigamos en desesperación. Levantemos nuestros ojos a la gloria eterna, porque más grande que todo es quien nos llamó y quien nos tomó por su mano. El que nos tiene asidos por su mano derecha jamás nos soltará, y nuestra barca nunca se hundirá. Cristo está en medio nuestro en este momento. Colme de paz y de bendición a cada uno de nosotros. Dios es bueno, es grande y poderoso. No debemos temer. Tenemos esa promesa de Dios 365 veces. Dice: no temas. Todos los días vamos a confiar más en Dios. Vamos a tener esa fe más fuerte, como también en la adoración. Y como dice nuestro hermano en la palabra, Juan el Bautista, ¿verdad? Que es bueno que nosotros menguemos y que Él sea el que crezca. Amén. Entonces le dejo esta adoración, esta alabanza, que fue la que en un momento fuerte me dio mucho aliento, y por eso vino esta exhortación para cada uno de ustedes. Escúchenla bien hasta el final y espero que se oiga bien. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y la gracia de Dios sobre cada uno de ustedes. Amén.